El diputado de la DC, Fuad Chahín, denunció ante la Contraloría irregularidades en el nombramiento de algunos funcionarios públicos. El parlamentario ha asegurado que en los próximos días el Contralor fiscalizará y terminará de fiscalizar los servicios donde se ha detectado algunas situaciones anómalas. Vamos a conocer más antecedentes de este tema. Nos encontramos con el vicepresidente de la DC, Fuad Chahín, precisamente el denunciante. Gracias por estar con nosotros, diputado. Bienvenido. Muchas gracias a usted, Sebastián. Diputado, a ver, ¿en qué consiste esta denuncia? Primero, antes de entrar en el detalle, ¿cuál es la razón y cuáles son los argumentos, digamos, que tiene para presentar esta denuncia ante el Contralor? La verdad es que a muchos le puede parecer extraño que uno denuncie que se estén concursando, ¿no es cierto?, ciertos cargos de la administración pública, porque la aspiración de todo el mundo es que la mayor cantidad de cargos estén ocupados por personas que lleguen vía concurso y que sean las más preparadas, las más idóneas. Y eso creo que es una lección que hemos ido aprendiendo y que en el año 2003 puntualmente se aprobaron dos leyes muy importantes. El que crea la alta dirección pública para los cargos del primer y segundo nivel jerárquico que dejaron de ser de exclusiva confianza del presidente de la República, de ellos, que se concursan vía alta dirección pública. Y una segunda ley, que es la 19.882, que es la ley del nuevo trato con los funcionarios públicos, establece también un sistema de concursabilidad para lo que se llama el tercer nivel jerárquico, que es los jefes de departamento. Y que esta ley lo que buscaba era darle preferencia a aquellos funcionarios que estaban al interior del servicio o en la administración del Estado y que se habían preparado, que habían estudiado, que se habían capacitado para que puedan ocupar los cargos del tercer nivel, es decir, hasta jefaturas de departamento. Para que pudieran hacer carrera en el fondo. Para que pudieran hacer carrera y para incentivar también que se prepararan los funcionarios y que se capacitaran los que estaban al interior del servicio. Y se aprobó esta ley que, a nuestro juicio, hay que perfeccionarla, sobre todo a la luz de lo que ocurrió hoy día. ¿Qué es lo que sucede? Y se habían hecho muchos concursos anteriormente, los anteriores gobiernos, para llenar estos cargos de acuerdo a la ley. Pero en este gobierno no se hicieron concursos durante los 4 años, salvo en los últimos meses del gobierno, cuando ya era inminente la derrota o cuando ya se produjo la derrota, se han abierto cientos de concursos. ¿Cuándo se abren estos concursos? Los primeros se empezaron en el mes de agosto. Ya. Agosto, septiembre, octubre, de concursos ¿para qué? Para dejar en esos cargos a personas de su confianza por 3 años, porque duran 3 años en el cargo en el tercer nivel jerárquico. ¿Y por qué digo de su confianza y por qué vulnera la ley? Porque aquí se han utilizado un conjunto de triquiñuelas de registro, no para dejar a los más idóneos, no para dejar a aquellas personas que se hayan capacitado al interior del servicio, sino para dejar a los incondicionales del actual gobierno. ¿Cuáles son esas irregularidades? Primero, nombramientos express de planta hasta por un día. ¿Por qué? Porque la ley exige que para poder optar a estos cargos se requiere estar al menos 3 años en la contrata o haber estado en la planta sin importar el tiempo. Como los funcionarios de confianza del gobierno, la mayoría no cumplen con esos requisitos, se les ha nombrado hasta por un día como suplentes en la planta para habilitarlos para concursar. ¿Y eso lo pueden hacer los servicios sin la necesidad de una ley? ¿Pueden crear esos cargos y eso lo pueden hacer? Lo que pasa es que están haciendo no por una razón de servicio, sino que por una razón netamente política. En el MOP, por ejemplo, se nombró en la suplencia de la planta a las personas que postularon al concurso el día 14 de agosto y el día 15 de agosto salió el concurso. O sea, no había otra razón sino que dejarlos habilitados para poder postular. Lo otro que han hecho es que el perfil de los cargos a concursar se hace como un traje a la medida de quien está ocupando el cargo. El caso quizá más paradigmático, pero ocurre en todos los servicios, es el de jefe de bienestar de la Secretaría General de Gobierno. Hoy día ese cargo está ocupándolo un periodista y se está concursando. Se exige que tiene que ser un periodista con experiencia en bienestar. Ese es el requisito profesional. No puede ser otra profesión. No puede ser otra profesión. Y la verdad es que yo no tengo nada contra los periodistas, muy por el contrario, valoro su profesión. Pero puede haber otras profesiones tanto o más idóneas para una jefatura de bienestar que un periodista, de partida un asistente social, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí se señala que tiene que ser un periodista ya con experiencia como jefe de bienestar. Yo dudo que haya muchos periodistas que tengan experiencia como jefe de bienestar y naturalmente que es un concurso hecho a la medida de quien hoy día está ocupando el cargo. ¿Son casos aislados los que usted ha detectado o cree que se trata de una política un poco más amplia? No, es una política extendida en el gobierno, estamos hablando de más de 500 concursos, solo en el Ministerio de las Públicas son 150 concursos los que se han llamado y como te digo, han existido esta irregularidad y otras más graves en el INJUV. En el se están creando administrativamente cargos que están fuera de la ley para poder concursarlos, tratar de darle esta categoría de tercer nivel jerárquico para que puedan quedar por 3 años nombrados. ¿Qué razón tiene el INJUV?
a meses de dejar, ¿no es cierto?, el cargo y que llegue otro gobierno, de reestructurar el INJUV, de crear nuevos cargos para poder dejar, ¿no es cierto?, ahí a personas instaladas por 3 años, si no es por una razón política, ¿habría una razón de servicio de hacer un rediseño institucional a 2 meses de dejar el cargo? A mí me parece que aquí el gobierno de Sebastián Piñera se está yendo de la peor forma posible, ¿no es cierto?, mirando al Estado como un verdadero botín, y a mí me parece que esto de alguna manera también borra con el codo lo que tanto le costó a funcionarios públicos escribir con la mano, es decir, una ley que avance la profesionalización de la administración del Estado. Esa ley se sacó adelante el año 2003 y hoy día, con estas triquiñuelas mañosas, está quedando prácticamente sin efecto y se ha vulnerado no solo la letra, sino que se ha vulnerado de manera flagrante el espíritu de la ley. Diputado, ¿usted cree que el objetivo cuál es? ¿Apernar, como dice usted, o dejar por más tiempo, prolongar la estadía de estas personas, o bien torpedear la labor del siguiente gobierno, que eso ya es bastante más grave? Mira, la verdad es que yo no quiero presumir intenciones de tratar de boicotear la labor del próximo gobierno, pero al menos sí dejar instalado en cientos de cargos estratégicos para la acción del Estado a personas de su exclusiva confianza. Y nosotros creemos que estos cargos, y así fue lo que buscaba la ley, no tienen que ser de confianza ni de uno ni de otro gobierno, sino que tienen que ser los profesionales y los técnicos más idóneos para poder ocupar esos cargos de acuerdo a los perfiles que se requieren. Ahora, ¿usted ha tenido respuesta de alguno de los servicios, de alguno de los ministerios respecto a estos casos? No, aquí lo único que hemos escuchado es la voz del silencio. Nadie ha dado ninguna explicación porque saben que es efectivo lo que hemos denunciado. Afortunadamente el Contralor General de la República consideró que los antecedentes que le habíamos presentado eran graves, ¿no es cierto?, y tomó la decisión de hacer fiscalizaciones en terreno, es decir, in situ, durante el día viernes, hoy día, el día lunes. Tienen que estar constituidos los fiscalizadores de todos estos servicios que hemos denunciado. Nosotros esperamos que la fiscalización que se arroje ahí sirva para, primero, revisar los concursos que ya se determinaron y también suspender los que están hoy día en proceso. Y sobre todo porque aquí se están vulnerando los principios básicos del derecho administrativo respecto a la transparencia, la objetividad de los concursos. ¿Qué posibilidad tiene el próximo gobierno si es que estos concursos se cierran y se asignan de la manera en la que usted lo está planteando, de que la próxima administración pueda revertirlos? ¿Hay alguna posibilidad o la ley lo impide? Mira, hay una que está establecida claramente en la ley que señala que estos funcionarios del tercer nivel jerárquico que tienen calificación en lista 12 en un año, entonces se pueden desvincular. Y por tanto tienen que estar al menos un año, ser calificados en lista 2, ¿no es cierto?, de acuerdo a los procedimientos de calificación de funcionarios públicos, y ahí se podrían desvincular. También hay un dictamen de la Contraloría que señala que se podrían desvincular, ¿no es cierto?, con el pago de una indemnización, tal como lo establece la ley para los funcionarios de la alta dirección pública. Pero creo que aquí, más que ver cómo se sacan a esos funcionarios, lo importante es poder exigir el cumplimiento celoso de la ley, porque no podemos permitir que por razones de ninguna naturaleza se le pretenda torcer la nariz a una ley que a nuestro juicio fue histórica desde el punto de vista de la profesionalización del servicio público, de la administración del Estado, que naturalmente ahora también nos damos cuenta que tiene vacíos que hay que perfeccionar, pero creo que todo Chile espera que los funcionarios públicos sean personas que estén ahí, ¿no es cierto?, por un compromiso con el servicio y que sean las personas más capacitadas, más preparadas para poder cumplir ese rol y no solo en función, digamos, de su adhesión política. Diputado, sin ánimo de empatar las situaciones, pero ¿no es esto una práctica común en cada uno de los gobiernos? Si hago memoria un poco, recuerdo que cuando asume el gobierno de Sebastián Piñera se hizo una acusación similar, de que en el fondo Michelle Bachelet estaba dejando amarrado a muchos funcionarios, tratando de apernarlos en definitiva al sistema público a través, no sé si del mismo mecanismo, quizás de otros. ¿No es esta, le repito la pregunta, una práctica habitual? No, esto nunca antes se había visto, por lo menos con esta extensión. ¿En el gobierno de Michelle Bachelet tampoco? No, es probable que se realizaron algunos concursos, pero nunca con este tipo de irregularidades que se han visto ahora, esto de nombrar en suplencias por un día. Todos los gobiernos hicieron concursos porque era bueno hacer concursos y lo hicieron durante todo su periodo, desde el principio al final. Este es el gobierno que ha innovado, que no lo hizo en todo el periodo, sino hasta el final. Pero la acusación que más nos hicieron los funcionarios fue justamente la contraria, es decir, que nos protegimos debidamente a nuestros funcionarios, por eso es que el gobierno de Sebastián Piñera el primer año despidió a más de 11.000 funcionarios públicos para poder, ¿no es cierto?, ocuparlo con gente de su confianza. Más de 11.000 funcionarios públicos desvinculados del primer gobierno de Sebastián Piñera, y más bien la acusación era en el sentido contrario. ¿Por qué no
protegimos adecuadamente a nuestra gente que quedaron sin trabajo, sin indemnización. Recordemos aquí, los que están en las contratas honorarios no tienen derecho a indemnización de ningún tipo, y la precariedad del trabajo público también quedó bastante al desnudo, y creo que esa es una de las tareas que también tenemos pendiente. Tenemos que seguir avanzando en mejorar la calidad del empleo público, de profesionalizarlo y también, ¿no es cierto?, de terminar con esta precarización del empleo público, que yo creo que nadie puede ver a la administración del Estado como un botín, que el gobierno que gana, ¿no es cierto?, trae a todos sus funcionarios de confianza. Pero al final todos los partidos lo ven de esa manera, ¿o no? Es muy importante que los funcionarios de exclusiva confianza del presidente de la República, los ministros, secretarios, algunos jefes de servicio, intendentes, gobernadores, seremi, naturalmente sean de confianza política, porque tienen que impulsar un programa de gobierno con el cual tienen que estar comprometidos. Pero de ahí hacia abajo me parece que naturalmente tenemos que avanzar hacia una administración pública profesionalizada. ¿Y no son esos cargos finalmente relevantes como para darle continuidad quizás a ciertas políticas públicas también? Por eso, por lo mismo, es importante que exista continuidad de servicio, ¿no es cierto?, para no empezar de cero, y por lo mismo estamos defendiendo justamente que se cumpla con la ley del nuevo trato, porque era eso lo que buscaba. Yo no he utilizado el argumento de que aquí Michelle Bachelet no va a poder nombrar a los suyos, no. Nosotros, en el tercer nivel jerárquico, el presidente de la República tiene todo el derecho a nombrar a sus colaboradores en los cargos de exclusiva confianza. Y es bueno que así sea, y en toda parte del mundo así ocurre. Pero del tercer nivel jerárquico hacia abajo, tenemos que ir avanzando hacia una administración pública profesionalizada. Creo que eso es lo que el país espera. Diputado, ¿qué espera de la Contraloría ahora? Lo que espero de la Contraloría es que se constituya efectivamente aquí al día lunes, que pesquise, ¿no es cierto?, las irregularidades que nosotros le hemos denunciado, que ordene dejar sin efecto los concursos que ya se concluyeron de manera irregular, y que se hagan nuevamente, y que se suspendan aquellos que hoy día no cumplen con los requisitos mínimos de transparencia y objetividad. ¿Y podría haber alguna comisión investigadora quizás del caso? Mire, nosotros lo evaluamos en su momento, no tuvimos los votos porque la derecha se opuso, y tampoco estaban todos los de la nueva mayoría, hay que decirlo, ese día para poder aprobarla. Pero ya por tiempo no podemos en esta legislatura. Recordemos que por solo Ministerio de la Ley, al término de la legislatura, en el mes de marzo, concluyen las comisiones investigadoras, tenemos las vacaciones de febrero, no había tiempo para poder constituirla, pero no descartamos que se pueda constituir en el mes de marzo con la nueva legislatura una comisión investigadora. Recordemos que puede investigar hechos ocurridos en el gobierno anterior sin ningún problema, y la responsabilidad política se extingue a los 6 meses después, ¿no es cierto?, de terminado el gobierno. Diputado, ¿cómo evitar que esta denuncia, que puede tener mucho asidero, no se transforme después en una casa de bruja también a la inversa, una vez que ya esté Michelle Bachelet en el gobierno, que haya una suerte de persecución de aquellos que legítimamente pudieron haber, durante este gobierno, llegado a ciertos puestos? No, mire, yo creo que aquí nadie llega con ese ánimo, ¿ya? Muy por el contrario. Creo que una de las cosas que nosotros nos hemos comprometido es a respetar la función pública y el empleo público. Los cargos de exclusiva confianza, naturalmente, que tienen que ser ocupados por las personas que responden a la confianza del presidente de la República. Eso es natural, es obvio, pero también hay personas que están muy capacitadas, que se prepararon, que durante muchos años se perfeccionaron incluso en el extranjero, y que fueron despedidos injustamente durante esta administración de Sebastián Piñera, y también probablemente ellos tendrán una oportunidad de volver a ejercer su función. Personas que muchos de ellos no tienen ni siquiera militancia política. Diputado Chayín, gracias por haber estado con nosotros aquí en CNN Chile para hablar de este tema. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Nos separamos un instante, volvemos pronto con más informaciones acá en CNN Chile.